Hemos leído en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versos 23 al 27. Y nos encontramos en una situación donde Jesús ha comenzado su ministerio y Él va realizando diferentes actividades, diferentes eventos, y lo que va haciendo es que su ministerio se siga expandiendo, siga creciendo. Pero frente a esto, frente al mensaje de salvación y vida eterna, Él se encuentra con una férrea resistencia, y eran los fariseos. Ellos, con un celo que no era el celo de Dios, no era el celo por las Sagradas Escrituras, sino que era un celo lleno de carnalidad, porque ellos, de alguna manera, ¿no es cierto?, se autodemandaban o se autoproclamaban como los intérpretes, como las personas por las cuales Dios siempre hablaba. Entonces, cuando se encuentran con Jesús y las palabras que Él está diciendo, se encuentra con una férrea resistencia porque ellos no aceptan lo que Jesús está haciendo. Y hemos visto en el capítulo 2 que Él es interrogado permanentemente por lo que está haciendo. Y nosotros nos encontramos con una de las preguntas que ellos hacen cuando Jesús, Él perdona los pecados del paralítico. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esa es la primera pregunta con la cual confrontan a Cristo. La segunda fue cuando Él estaba comiendo con los publicanos. Él había llamado a Leví o Timoteo, ¿no es cierto?, que era el recaudador de impuestos, y luego lo habían invitado a su casa porque Mateo quería compartir con sus amistades, con su círculo social, lo que a él le había ocurrido. Y también lo interrogan, también cuestionan, en esta vez cuestionan a los discípulos, dicen, ¿qué es esto? ¿Que él bebe y come con publicanos y pecadores? Para ellos era tremendo, porque ellos no se mezclaban con personas que ellos decían que eran pecadores. Y la tercera pregunta, que está en San Marcos 2:18, que fue la que compartimos el domingo pasado con nuestro hermano Carlos Mena. La pregunta era, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Esa era la pregunta que ellos hacían. Y en cada una de estas preguntas Jesús siempre tuvo una respuesta. Cuando estaban frente al paralítico y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, Jesús les responde a ellos cuando lo cuestionan por la autoridad para perdonar pecados. Jesús les pregunta y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir a este paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Luego que le hace la pregunta, porque ellos no tienen respuesta a la pregunta del Señor, Él le dice, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, al paralítico le dice, levántate y anda.
algo extraordinario que había ocurrido con él y solamente una persona que viene de parte de Dios tenía la autoridad para esto. Habíamos señalado que era lo más relevante, era la salvación del alma. La sanidad era algo secundario, porque es temporal, porque dura hasta que la persona nuevamente, ¿no es cierto?, tiene que pasar por el ciclo de la muerte. Y luego, cuando está comiendo con los fariseos, la pregunta fue: ¿por qué este come y bebe con pecadores? Y Jesús le parafrasea una pregunta. Sería como esta: ¿quiénes tienen necesidad de médico? ¿Los sanos o los enfermos? Esa sería como la pregunta. Jesús contesta y dice: los sanos, dice, no tienen necesidad de médico, en Marcos 2:17, sino los enfermos. Ellos, por los publicanos, están enfermos y contaminados de pecado. Por lo tanto, ellos necesitan al médico eterno. Preguntas y respuestas que los fariseos quedan sin palabras. Y luego en el ayuno, Jesús también le responde con una pregunta, que fue lo del domingo pasado. ¿Acaso le dice, pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Les hace esa pregunta. ¿Por qué? Porque ellos conocían la tradición judía. ¿Cuál era la tradición judía? Que cuando había un casamiento, los casamientos duraban 7 días. Y lo que hacían ellos era disfrutar de la comida, de la cena, tenían sus fiestas y por lo tanto todo era alegría. Entonces Jesús les hace la pregunta, ¿no es cierto? Porque en el fondo Jesús viene como el esposo, porque en el fondo está diciendo eso, ¿ah? Cuando está hablando de la boda, entonces, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Porque en definitiva Jesús es el esposo de la iglesia, ¿sí? Él señala como la iglesia, como la esposa, ¿no es cierto?, del Maestro. Yo traigo las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, por lo tanto, lo que debemos de estar es alegres. Ellos ayunaban antes cuando tenían aflicción. Era un estado de aflicción y ellos como nación ayunaban de esta manera una vez al año, porque se afligían ante Dios, porque estaba esta separación. Pero Jesús le dice, bueno, ahora ya está el Hijo del Hombre con ustedes. Es tiempo para alegrarse, para contentarse. Luego, cuando el esposo se vaya, entonces habrá tiempo para aflicción. Y en esta oportunidad nos encontramos con la cuarta pregunta, que ellos están cuestionando al Señor y siempre buscan alguna palabra, ¿no es cierto?, para poder al Señor de alguna manera desacreditarlo, porque eso es lo que buscaban. Ellos no es que de alguna manera eran celosos de la palabra de Dios como tal, sino que eran celosos de las cosas que ellos habían implementado. Eso era lo que ocurría. Entonces nos encontramos en una situación donde los discípulos están caminando el día de reposo, ¿sí? Usted puede tener su Biblia y la vayamos compartiendo. Este proceso de los trigales, ¿no es cierto?, donde el panorama era hermoso, esto ocurría y se extendía en el periodo desde la primavera hasta mediados del verano. Era el cálido valle del Jordán en Palestina. La cebada estaba madura,
o lo que nosotros conocemos como la mies. Ya en el mes de abril estaba como lista para cegarse. Y estando en esta situación, ellos estaban caminando y habían sentido hambre. Ese era el punto, había una necesidad en ellos. Había una necesidad y Marco así lo refleja en el versículo 24, como leímos, ¿no es cierto? Dice que aconteció, bueno, el 23 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, dice, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y los fariseos que andaban siempre espiando a Jesús, ellos eran como la policía secreta. Andaban mirando qué estaba haciendo Jesús. Por todas partes. Entonces ven que los discípulos están arrancando espigas. Aquí sí que lo vamos a pillar. Y le hacen la pregunta en el verso 24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, te pillamos. Mira a tu discípulo. Mira el hermanito. Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque ellos habían preparado un listado de 39 cosas que no podían hacer. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si yo tengo que parafrasear, la pregunta de los fariseos sería como esta. ¿No han preparado los rabís, los hombres más ilustrados y doctores de nuestra ley, no han hecho ellos un listado de 39 trabajos principales, cada uno subdividido en 6 categorías menores, todas las cuales no están prohibidas los días sábados? ¿Y tus discípulos mira lo que están haciendo? Claro, lo que pasa es que los fariseos, ellos, como todas las cosas, ellos quisieron ayudarle a Dios. ¿Ve que uno a veces quiere ayudarle a Dios? ¿O no? Sí, los fariseos querían ayudarle a Dios. Entonces ellos determinaron como intérpretes de la ley, porque toda ley interpretada a propósito. Cuando sale una ley, hay un comentario siempre al lado que interpreta la ley. Y usted se va a encontrarse en, las que yo conozco, la ley de IVA, ¿no es cierto? Esas leyes que son por el lado tributario. Hay un código y hay un manual que interpreta la ley. Bueno, ellos eran los que habían interpretado el manual, según ellos, porque ellos querían ayudarle a Dios. Yo le voy a mencionar algunas de las cosas que ellos hasta hoy día están vigentes. Por ejemplo, estas son las cosas que no podían hacer el Shabbat, que para ellos es día sábado. Mire, por ejemplo, fíjense lo que le voy a leer. Sembrar. Esta era una de las prohibiciones. Todo aquello que ayuda a la planta está incluido en el sembrar. Por ejemplo, regar, fertilizar y podar. Por lo tanto, está prohibido lo siguiente, escuche. También está prohibido comer o tomar bebida en el jardín. ¿Por qué, dirá usted? Cuando lo hacemos directamente sobre la tierra, ya que es imposible cuidarnos lo suficiente como para que no caiga nada de líquido al pasto o que alguna semilla o grano de nuestra comida caigan sobre la tierra y ésta llegue a germinar. Por lo tanto, ellos no podían comer hasta ahora en el jardín ni tomar nada, porque si cae agua podría germinar la tierra y por lo tanto ellos estaban faltando a la ley.
Esa es una. Son 39, no le voy a leer las 39. Pero fíjense las cosas que habían establecido y que era la interpretación de ellos de la ley. Otra era caminar. No podían caminar más de 2000 pasos. 2000 pasos. Si usted caminaba 2001, la ley estaba sobre usted. Mire lo que dice. 2000 pasos pueden desplazarse en Shabbat. Por ello, nuestros sabios establecieron un área o perímetro en el cual está permitido desplazarse en Shabbat. Y Allende, en Shabbat y Allende, en Shabbat y la distancia. Allende, no Salvador Allende, se refiere a la distancia. El cual está prohibido salir, dice. El área de Shabbat es el sitio de residencia de las personas más el agregado de 2000 codos en cada sentido. Se podrían caminar 2000 codos para allá, 2000 codos para allá, al norte, al sur, oeste y oeste. ¿Ya? Eso es lo que podían hacer. Y 2000 pasos de una persona promedio son alrededor de 900 metros. El que se pasaba de esa distancia estaba bajo pecado, porque había faltado a la ley. Y así, cosechar, que era la situación en la que estaban los discípulos, habían establecido esto. Cualquier actividad que desencadene como consecuencia que una planta quede desconectada de su fuente de alimentación, las espigas, ¿no es cierto? Es considerada a los efectos el trabajo de cosechar. Es decir, si los discípulos estaban sacando espigas, ellos lo interpretaban como que estaban trabajando, que estaban cosechando la mies. Ese era el punto. Los frutos cosechados en Shabbat o Yom Tov, ¿no es cierto? Incluso por un no judío de campo, era lo que finalmente estaba prohibido. Entonces, ellos están confrontando a Jesús. Lo están confrontando no con lo que dice las Sagradas Escrituras, sino que con lo que habían escrito los rabinos. Entonces el cuestionamiento que ellos tenían era acerca de el arrancar las espigas. Y sus discípulos lo que estaban haciendo, tenían una necesidad porque ellos tenían hambre. Y lo que hacían era tomaban las espinas, las espigas, las restregaban así para sacar el trigo, ¿no es cierto? Y poder masticarlo, morderlo. Pero ¿saben qué? De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, y yo aquí quiero que usted me encuentre razón, pero no porque yo lo digo, sino porque la palabra del Señor lo dice. Ese es el punto. Entonces, ellos, por lo tanto, la palabra del Señor decía, ellos estaban haciendo y comiendo esto, y lo que hacían era totalmente legítimo, porque el viajero podía hacerlo, pero no meter la hoz al trigo, porque meter la hoz al trigo significa que estaban cosechando, ¿no es cierto? Bueno, quiero que abra el libro de Deuteronomio en el capítulo 23. Su Biblia, el teléfono, lo vamos a ocupar en esta oportunidad, solamente para que usted mire y qué decía la Biblia o qué dice y cómo entonces ellos habían cambiado lo que la palabra del Señor dice. Y usted, luego de leer esto, va a poder decir si los discípulos estaban haciendo algo contra la ley o no. ¿Estamos de acuerdo? Ya, mire lo que dice. Deuteronomio capítulo 23, verso 25 dice, cuando entres a la mies de tu prójimo, ¿qué dice? Podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Sacando con sus manos. ¿Estaban faltando a la ley de Dios? No estaban faltando a la ley de Dios. Por lo tanto, estos cuestionamientos que ellos le estaban haciendo
a los discípulos, en realidad no tenía sustento bíblico, como muchas veces nos pasa, ¿o no? ¿Sí o no? Nos encontramos con situaciones normativas, reglas y una serie de cosas que a la luz de las Sagradas Escrituras no existen, no están. Son normativas de hombres, pero no de la palabra del Señor. Así que ellos no estaban faltando entonces a la palabra de Dios. La ley no decía nada acerca de arrancar espigas. ¿Qué es lo que dice la ley del día de reposo entonces? En Deuteronomio 5, 12 al 15, para que abra su Biblia, no se me quede dormido, ¿no es cierto? Porque cuando hay un poco de más temperatura nos empieza a dar sueño. Pero si abre su Biblia, vamos a reprender el sueño. ¿Sí? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 15. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Por lo tanto, en realidad el día de reposo, el sentido que tiene es que la persona pueda descansar ¿de qué? De su trabajo. De las 8 horas o más, ¿no es cierto?, que se trabaja. Eso es lo que Dios había establecido en su palabra. Mire, el Señor es el mejor empresario, es el mejor gerente, es el mejor jefe, es el mejor prevencionista de riesgo, porque Él se preocupó de que las personas trabajaran 6 días, pero tuvieran un día para trabajar, para descansar. ¿Sí? ¿Qué le parece? Si no, esto no es invento de los hombres. ¿Ah? No. Si todo está en la palabra del Señor. Por lo tanto, Jesús, que está siendo interrogado, fíjese que el libro de Lucas es más preciso en la pregunta, porque en realidad la pregunta iba dirigida a Jesús. Si usted va al libro de Lucas, en el capítulo 6, verso 2, vaya por favor. La pregunta iba dirigida a Jesús, pero con lo que ya respondimos respecto a si la pregunta iba a los discípulos, ya la contestamos porque en realidad vimos en las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomio que ellos no estaban faltando a la ley. Pero fíjese lo que dice Lucas, en la misma pregunta. Dice, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis? Esta va para Jesús directa. ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Entonces Jesús tiene que contestar, y por eso que contesta haciendo referencia a otro texto bíblico. Hay otro texto bíblico. Fíjese que en el libro de Lucas que hemos leído, para que volvamos al libro de Lucas, en el verso 25 Jesús les da la respuesta. La respuesta no fue citando Deuteronomio donde decía que podrían con las manos sacar espigas, sino que Jesús le contesta, y aquí está en el verso 25.
Jesús siempre le contesta con una pregunta primero. Si ustedes se dan cuenta, dice, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Fíjese que Jesús le va a contestar con una pregunta, primero, porque lo que hace Jesús, como también es buen abogado, si usted se da cuenta, él los confronta con otra pregunta. Y les hace la pregunta que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque Jesús, con la pregunta que él le hace, se estaba refiriendo a un texto bíblico que está en 1 Samuel 21. Mire, busquen su Biblia. 1 Samuel, verso 21 al 6. Aquí hay una situación que ocurre y Jesús primero los interroga diciendo, ¿no habéis leído acerca de lo que ocurrió con el rey David? ¿Por qué el rey David tuvo que comer? ¿Qué pasó en esa situación? Mire lo que dice entonces. Este fue el texto que Jesús tomó para responderle a los fariseos. Dice 1 Samuel 21, 6, dice, así el sacerdote le dio pan sagrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo está leyendo? Así el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. El pan de la proposición era un pan que se cambiaba todos los sábados. Por eso se piensa que esta situación donde David va al sacerdote era un día sábado. ¿Por qué? Porque dice que el pan había sido quitado y habían puesto pan caliente. O sea, pan recién hecho, rico. ¿No es cierto? ¿Usted ha sentido el pan amasado cuando lo están sacando? Como que uno quiere el pancito con mantequilla. A mí me gusta la mantequilla o la margarina. Rico. ¿Ah? Bueno, así había ocurrido esto. Entonces Jesús cita esta situación. El rey David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Todavía él no asumía como rey, pero él estaba ungido, ¿no es cierto? Él estaba ungido. Por lo tanto, él tenía hambre porque en esa persecución no habían podido comer. Ellos tenían hambre y David va al sacerdote y le pide algo de comer. El sacerdote le dice, no tengo nada, pero tengo los panes de la proposición. ¿Qué hacían esos panes en ese lugar? Eran 12 panes que representaban las 12 tribus. Y estaban en un lugar antes del lugar de Dios, antes del lugar santísimo. Estaban ahí. Y el sacerdote lo que hace, frente a la necesidad, porque aquí está el tema. ¿Cuál es el sentido de las cosas? Ellos estaban casi desmayando de hambre. Entonces lo que hace el sacerdote no es que David pasó y se metió y sacó, no. David lo pidió. Lo pidió. Y el sacerdote le dio el pan, ¿no es cierto?, que estaba en el lugar que eran los panes de la proposición. Si David, siendo el ungido de Dios para gobernar el pueblo de Israel, y el sacerdote lo sabía, por lo tanto, frente a la necesidad
del ungido de Dios, el sacerdote ve la necesidad y por lo tanto lo que hace es entregarle el pan de la proposición, que era un pan sagrado. ¿Cuánto más no podía el Hijo de Dios tomar las espigas del campo y saciar su hambre? ¿Sí? ¿Había algo que podía detener eso? Había una necesidad y había hambre en él, ¿cierto? Y esto tiene que ver con los mandamientos. Jesús, él resumió los mandamientos en 2. ¿Cuál fue el primero? Y luego, como a ti mismo, ¿no es cierto? Los discípulos tenían hambre. Y tomar las espigas, lo que hicieron fue saciar su hambre. Había una necesidad en ellos, así como la tuvo David. Por lo tanto, Jesús, siguiendo con la respuesta en el verso 27, le dice, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto le dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y esto es lo que los fariseos no habían entendido. Dios estableció un día de reposo no porque Dios necesitara reposar. Si Dios es perfecto, es eterno, Dios no se cansa, ¿o sí? No. ¿Quién es el que se cansa? Nosotros. Entonces, el día de reposo fue entregado a causa ¿de quién? Del ser humano. Entonces, las cosas tienen un sentido cuando se hacen. Y Dios había establecido un sentido al día de reposo. ¿Por qué? Porque Dios quería cuidar la salud del ser humano, ¿o no? Claro que sí. Dios quiere de esta manera que la persona sea bendecida en ese sentido, pueda renovar sus fuerzas, pueda mantenerse contento, útil y feliz, para que así, dentro de ese tiempo de descanso, la persona también tenga un tiempo para el Señor, ¿o no? Sí, por eso que Dios estableció el día de reposo. Ese es el día en que la iglesia de Dios también se congrega. Pero hay algunos hermanos, fíjese, que toman la ley y dicen, bueno, en realidad la iglesia me queda a más de 2000 pasos. Si voy a la iglesia, voy, ¿no es cierto?, a quebrantar la ley, porque calculan de allá para acá y son como 900 metros, son 10 cuadras, 9 cuadras, no, me paso. Yo no voy a quebrantar la ley, así que no voy a la iglesia. ¿Se da cuenta cómo nos ponemos fariseos de repente? ¿Ah? Pero el Señor no quiere que seamos fariseos, sino fariseos en rehabilitación, ¿no es cierto? Que el Señor nos haga fariseos en rehabilitación, porque el fariseísmo nos brota de la nada, po. ¿Sí o no? Sí, pues somos legalistas. Ellos hicieron del día de reposo una tiranía total. Al final, puros problemas con el día de reposo. Que no podía salir al patio porque si tomaba agua y caía una gota de agua, podría hacer germinar la tierra. No podía barrer el patio porque eso podía estar alisando el piso y eso significaba que era carga y trabajo. Entonces al final era como estar preso. Y todavía es, ¿eh? Todavía es. En realidad, lo que Dios hizo no es para vivir amargado, hermano, ¿o no? Si el Señor hizo las cosas para que las disfrutemos, para que seamos alegres.
En tiempos de aflicción, ¿no es cierto? Claro, a lo mejor antes que el Señor viniera, los discípulos de Juan ayunaban, pues, porque ellos eran de la antigua, no de la senda antigua que nosotros creemos, ¿no es cierto?, pete, sino ellos estaban bajo, ¿no es cierto?, la antigua dispensación. Y por lo tanto ellos afligían su espíritu ayunando y todas estas cosas. Pero cuando viene el Maestro, cuando viene el Hijo de Dios, cuando viene el Esposo, ¿qué es lo que trae? Gozo, alegría, porque nosotros hemos pasado de muerte a vida, ¿o no? Eso es lo que hace el Señor, nos trae alegría y salvación, porque estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Él, perdonando algunos de nuestros pecados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero a pesar de entender que la ley de Dios lo que hace es hacernos el bien, porque en el fondo quiere el bien para el hombre, ¿no es cierto? El hombre lo que hace, siempre quiere ayudarle a Dios y termina enclaustrando, encerrando. Esto es como es natural en el ser humano. Esta tendencia a legalizar las cosas, ¿no es cierto? Y a definir cosas que Dios nos mandó como mandato de Dios. ¿Sí? Sí, pues, así es. Entonces hacemos mandato de aquello que Dios nunca ha mandado. Mire, y esto nos pasa hasta en nuestros días. Voy a poner como ejemplo lo que ocurrió en la pandemia para que entendamos lo que yo quiero decirle. Muchas de las cosas que se impusieron como norma y obligación eran anticonstitucionales, que a lo mejor tenían un buen propósito, una buena intención, pero del minuto que esas normas y esas reglas son anticonstitucionales, entonces están faltando, ¿no es cierto?, a lo que la misma Constitución estableció. Y cuando a las personas las obligaban a vacunarse, porque decían que era voluntario, pero no era tan voluntario, ¿sí o no? Porque usted tenía que tener el pase de movilidad para ir a Talagante, ¿sí o no? Tenía que tener el pase de movilidad para ir a comer con la polola, ¿sí? El que es casado quería llevar a la señora a cenar y no podía porque le faltaba la segunda vacuna, ¿sí o no? Al final era una regla, ¿o no? Era una regla. Entonces, ese es el punto, que el ser humano es mandado a hacer para establecer normas y con ello pasarse la norma o la regla principal. ¿Qué hicieron los fariseos? Armaron sus 39 acciones que no podían hacer, que se prohibían hacer en el día de reposo, faltando totalmente a la gran constitución que es las Sagradas Escrituras. Y ese es el gran problema del ser humano hasta nuestros tiempos. Jesús termina esta conversación que bien, si bien es cierto el libro de Marcos no lo hace, pero si usted va al libro de San Mateo, por favor vaya a su Biblia, en el capítulo 12, versos 7 y 8, aquí el Señor los hace reflexionar profundamente acerca del sentido que tiene la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Si dijimos hace un rato que el Señor Jesús resumió los mandamientos en 2, ¿no es cierto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, Jesús termina a ellos diciéndole lo siguiente en estos versos. Los hace reflexionar, diciéndole en San Mateo capítulo 12, versos 7 y 8, que tiene que ver con la misma situación. Le dice, y si supieses, ¿qué significa?
misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Se da cuenta que ellos estaban culpando y estaban estableciendo la ley y colocándole todas las penas a personas que eran inocentes? ¿Sí o no? Jesús se lo está diciendo. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Amén. Por lo tanto, Jesús rechazó totalmente el legalismo de los religiosos de la época y expuso sus mismas reglas, ¿no es cierto? Diciéndole, mire, todas estas cosas finalmente lo que hacen es estar por encima de las personas. Si a Dios lo que le interesa son las personas. Y por eso que estableció una serie, ¿no es cierto?, de cosas, pero que venían en beneficio de las personas, no al revés. El espíritu de la ley de Dios es hacer el bien al ser humano. Ese es el punto. Y lo que Jesús estaba diciendo, estos hombres tienen hambre. Necesitan ser saciados, necesitan comer. ¿Cómo puede ser que ustedes estén estableciendo mandatos de hombre finalmente para que la persona se muera de hambre? Hay otra situación que no me voy a adelantar, pero viene en el capítulo 3, que es la quinta pregunta. Pero no le voy a decir nada para que venga el domingo. Para que venga el domingo. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que en nuestras congregaciones, muchas veces, en nuestros tiempos, se prioriza su legalismo por sobre el amor al prójimo, fíjese. Y por sobre la misericordia y el amor, ¿no es cierto?, se quiere establecer la regla. Muchas veces, yo recuerdo, y aquí me van a perdonar algunos hermanos, pero no puedo pasarlo por alto. Muchas veces, de acá, estoy hablando de muchos años atrás, algunas personas venían con familiares, con amigas, y que venían con pantalón, sobrias. ¿Pero qué pasaba de acá? ¡Mira! ¡Mira! El fariseo viene con pantalón. Se prohíbe aquí. ¿Sí o no? Yo recuerdo un caso de una persona que salió llorando de este lugar porque vino a escuchar palabra de Dios y lo que recibió fue legalismo. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Hay cosas que son costumbres y tradiciones, que está bien. Son propias de la institución, ¿no es cierto? Está bien. Si el riesgo es cuando ¿qué? Cuando esas cosas las establecemos como mandato de Dios. Y ahí está el peligro. Amén. No se me suba por el chorro, porque alguno bueno dice, bueno, sí, total, vengo con chala, short, musculosa, mi medallón acá, no sé, con el blin blin. No se trata de eso, ¿cierto? Se trata de que una cosa son las tradiciones y costumbres que nosotros las podemos respetar sin duda, ¿va? Y por eso que usted a mí me ve aquí predicando de traje y de corbata, porque es nuestra costumbre y tradición hacerlo, y yo estoy de acuerdo con eso. Además me veo elegante.
¿o no? ¿Qué dice usted? Eso suma. Pero no es mandato de Dios que yo tenga que estar así, ¿sí? Sino que son convenciones, son acuerdos, son tradiciones, pero no mandato del Señor. Entonces, como iglesia, tenemos que ser capaces de examinar las cosas que nosotros establecemos como aquellas cosas que son normativa de Dios y que no lo son. Fíjese que hay congregaciones que son muy expresivas, ¿cierto? Muy expresivas y efusivas en su adoración, en su cántico, pero hay otras que no lo son. ¿Nosotros vamos a condenar a aquellos que son más pasivos en otras congregaciones para alabar a Dios? Por supuesto que no, ¿no es cierto? O uno podría decir, no, nosotros estamos bien, nosotros estamos en lo que Dios estableció, porque así tiene que ser. No, hay cosas que son propias de las organizaciones y está bien que lo sean, pero el peligro es cuando nosotros queremos que todos los demás hagan y actúen como nosotros lo hacemos, ¿sí? Entonces nuestro culto, si oramos de pie, está malo. Si nos arrodillamos, también. Al final, ¿qué es eso? ¿Se dan cuenta que en realidad nosotros tenemos que diferenciar lo que la palabra de Dios establece como la forma de vivir, como la búsqueda del crecimiento de santidad, de lo que de verdad es una propia convención y acuerdo? Para terminar, quiero que usted busque en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 1 al 3. Porque este problema lo estaba teniendo la iglesia en Gálatas. Ellos habían recibido el Evangelio de Jesucristo. Ellos estaban creciendo en el Señor. Pero al poco andar llegaron, ¿quiénes? Los fariseos, que mezclaban, ¿no es cierto?, el Evangelio ¿con qué? Con la ley. Y hacían esta mixtura, ¿no es cierto? Que hoy día también nosotros lo conocemos como sincretismo, donde hacen una mezcla del Evangelio de Jesucristo y le ponen de su cosecha. Y eso estaba pasando con los Gálatas, fíjese. Vamos a leer, dice, ¿qué le dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, del verso 1 al 3? Fíjese lo que les dice Pablo. ¿Lo tiene? ¿Sí? Amén. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, le dice. Esto quiero solo saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esa es la pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Luego dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? ¿Acaso tú con tus propias obras vas a ser capaz de presentarse ante el trono de Dios? ¿Tienes la soberbia de decir que vas a presentarte ante el tribunal divino con las obras que tú solo puedes hacer y dejando a Cristo fuera? Sin duda que no.
Nosotros necesitamos a Cristo permanentemente. Es el Señor de nuestras vidas. Él el que nos rescató de tinieblas a su luz admirable. Él no siendo merecedores ni herederos, Él nos hizo herederos para heredar, para compartir y vivir juntamente con Cristo por la eternidad. ¿No es eso glorioso lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas? Estando muertos vosotros en vuestros delitos y pecados, os dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Póngase de pie. Que el Señor cuide a nuestra iglesia. Que el Señor nos ayude a que la misericordia esté siempre en nosotros. Amén. Dios eterno, Señor amado, gracias te doy por tu palabra que es fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque tú quieres que nuestra iglesia sea una iglesia, Señor, sujeta a tu palabra. Una iglesia, Señor, que te ame por sobre todas las cosas, Señor, y que nosotros como iglesia nos amemos los unos a los otros. Oh, Señor, ayúdanos a no ser una iglesia legalista, a no ser una iglesia, Señor, llena de reglas y llena de cosas que son sentimientos y pensamientos de hombres, sino que nos sometamos a la ley de Dios, a lo que Él ha establecido, Señor, porque tú quieres que caminemos en este camino de santidad progresiva. Señor, tú eres el que ha comenzado la buena obra en nosotros. No son nuestras obras, no son nuestras acciones, no son cuán bueno podamos ser, porque tu palabra dice, Señor, que somos como trapos de inmundicia ante tu presencia. Que somos más malos de lo que nosotros mismos pensamos que lo somos. Pero Señor, junto con eso, venimos ante ti para que tu misericordia nos alcance. Necesitamos rehabilitarnos, Señor, cada día. Necesitamos que tú trabajes en nuestros corazones. Tú, Señor, que comenzaste la buena obra en nosotros, Señor, la tratas todos los días. Y todos los días, Señor, hay una oportunidad para crecer. Hay una oportunidad para nosotros, Señor, para avanzar en lo que tú has determinado para nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que las obras de la carne que dice el libro de Gálatas en el capítulo 5 vayan retrocediendo de nuestras vidas para que se manifieste, Señor, el fruto del Espíritu. Que como iglesia, Señor, esté el fruto del amor entre nosotros, el fruto de la misericordia, el fruto, Señor, del cariño, del afecto entre hermanos. Ayúdanos, Señor, a guiarnos conforme a tu palabra. Gracias te damos, Señor, en este tiempo. Tu palabra haga vida en nuestros corazones. Padre, te lo pido en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.